Bienvenidos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Ferreñafe, la tierra de la doble fe, un lugar lleno de historia y legado ancestral. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema, el concepto de vida y muerte en la cultura Xikang, una de las civilizaciones más importantes del norte del Perú. Y para comprender mejor esta visión ancestral, ahora nos dirigiremos al Museo Nacional Xikang, ubicado aquí mismo en Ferreñafe. La cultura Xikang desarrolló una profunda interpretación espiritual sobre la vida y la muerte. Sus rituales y ofrendas y tumbas nos revelan una cosmovisión donde la muerte no era un final, sino una transformación. La imagen muestra una exhibición que ilustra la cosmovisión de la cultura Xikang, también conocida como Lambayeque. Las tumbas Xikang eran auténticos escenarios rituales. Eran profundas, orientadas de forma específica y acompañadas por diversos objetos simbólicos, como oro, símbolo del sol, cinabrio rojo, representando la sangre, conchas spondylus, asociadas al agua, y cerámicas ceremoniales. Cada objeto acompañaba al difunto para asegurar su transición al mundo espiritual y mantener su vínculo con la comunidad. Uno de los elementos más importantes es la máscara Xikang, que con su color dorado representa luz, poder y divinidad. Para la cultura Xikang, su gobernante no moría, trascendía y se preparaba para recorrer el camino del más allá. Estoy con Manuel Mauro para la entrevista. ¿Qué símbolos funerarios representan la transición del difunto en la cultura Xikang? Hay varios símbolos, por ejemplo la máscara de Xikang era un estatus que se le daba al muerto y esa era una distinción representativa solamente utilizada en la parte funeraria. El ajuar funerario era para uso en el más allá, estatus o protección del ritual. La creencia era de que después de que tú mueres hay vida en el más allá. Entonces el jerarca, ¿qué hacía? Todos los objetos materiales que tenía que ser enterrado con el difunto. Nada se tenía que quedar. Y como esas huacas eran inmensas, ¿qué hacían? Maquetas. O sea, hacían maquetas y las enterraban con el... ¿La posición del cuerpo en la tumba tenía algún significado cosmológico o ritual? Bueno, sí, siempre veían al morro de Eten. La posición que es enterrada, ellos veían siempre al morro de Eten. ¿Cómo por el morro de Eten? Por las investigaciones que se daban el morro de Eten, era como un tipo de paraliturgia que se hacía ahí. En el morro de Eten hay un camino, que cuando hay una puesta del sol, es como que si es un camino de transición, y cuando ya comienza el ocaso se va cayendo el sol, es como que una transición hacia el mundo de los muertos. ¿Cuál era el simbolismo principal del color rojo en los entierros de Lambayeque? El cinabrio, que es el sulfuro de mercurio, fuera como un tipo de formol anteriormente. El cinabrio es tóxico, entonces mata esa fauna cadavérica, entonces no hace que tu cuerpo se pudra, entonces te vas momificando. El oro en las tumbas Xikang buscaba iluminar el camino o simbolizar un estado divino. El complejo monumental de Xikang se divide por sectores. En el sector 3 es donde hay cantidad de materiales, por ejemplo mineral, el cobre, hay el oro, hay plata, hay un montón de minerales que ellos lo tenían a su disposición. Hay que tener también en claro que ese tipo de oro, como ellos son semidivinos, entonces ese oro, cuando ellos se lo ponían al caminar, el sol, hasta que los hacía como iluminar, eran, por ejemplo, como digo, son seres semidivinos, ¿no? ¿Qué significado cultural tenía la máscara funeraria de Xikang colocada sobre el líder? Esa ya es una distinción social que se le ponía al líder. Netamente, solo la élite de la cultura Xikang lo tenía, no lo tenía otro. Esa es netamente una distinción social que se le ponía a los jerarcas. Los sacrificios asociados a los entierros Xikang buscaban servicio póstumo o consolidación ritual del poder. Hacían tipo de sacrificios por eventos cataclísmicos que ocurrían. Uno de ellos es el fenómeno del niño. Por ejemplo, cada vez que había un fenómeno del niño, ellos le pedían a su Dios para que calme la ira, pues, ¿no? Ya, en ese el Dios le da esa calma, entonces ellos tenían que hacer como algo recíproco. Entonces, si tú me das, yo doy. Entonces, ¿qué daba? Sacrificio. Pero netamente se sacrificaban niños y mujeres. ¿Cuál era el rol
ritual de las conchas Spondylus en los contextos funerarios Sicán. Esas conchas eran netamente para rituales, o sea, cuando el jerarca moría, entonces a través de hacer, los iban en las andas, entonces el polvo de la concha lo iban esparciendo donde él caminaba el difunto. Esa es una netamente, solamente es distinción. El hallazgo de instrumentos de música o sonidos sugiere un ritual de despedida audible. Para los ritos de los jerarcas Sicán, cuando ya se morían y iban caminando hacia la tumba, siempre hacían como un tipo de sonar los instrumentos. Siempre el pututo sonaba cuando venía el jerarca, el pututo sonaba cuando habían guerras, el pututo sonaba cuando se despedía el jerarca. O sea, los instrumentos siempre han tenido ese rol universal de unir, de hacer cohesión social en la gente.